¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal, espero que estén muy bien y vamos a seguir aquí con el proyecto de generador de catálogos modelo vista controlador para PHP y lo que sigue es cómo guardar variables en el registro de Windows. Todo esto usando Visual Basic 2022. Y bien, pues el sistema, lo que viene siendo Visual Basic, trae por default para guardar variables de configuración en la misma aplicación, pero por alguna razón no está funcionando en la versión 2022, en el .NET 6. Y bien, pero lo que vamos a hacer es guardarlo en el registro de Windows. Así que primero que nada nos vamos aquí al proyecto. En formas vamos a agregar un nuevo elemento, un formulario, y le ponemos cuadro de diálogo. Y aquí está. Detalle que no le puse nombre, vamos a eliminarlo y le damos agregar nuevo elemento otra vez, cuadro de diálogo, y aquí le vamos a poner FRM configuración para seguir el estándar. FRM de frame y lo agregamos. Y aquí está. Y entonces vamos a agregar primero que nada un label. ¿Dónde está? Aquí está. Y le vamos a poner como nombre, vamos a buscar el name LBL porque es un label, y le vamos a poner servidor. Y en el caption vamos a buscar el caption o el texto y le ponemos servidor dos puntos. Vamos a hacerlo un poco más chico. Bien, este se adapta a este control. Y vamos a poner un text box. Aquí está. Y le vamos a poner al nombre de este control txt servidor. Igual vamos a ocupar otros 4, otros 3, y ahí está. A este le vamos a poner lbl usuario y txt usuario. Ah, no, es la base de datos, me equivoqué. Es base de datos, usuario y contraseña. Así que le ponemos aquí lbl base de datos, y aquí txt base de datos. Ahora sí, aquí es lbl usuario, y acá txt usuario, y aquí usuario. Y acá base de datos, base de datos. Si se dan cuenta, está un poco más. Ahí está. Y a este le ponemos contraseña. Igual el nombre del control, lbl contraseña txt contraseña. Este debe de tener aquí para ocultar los campos, y le ponemos true y listo. Entonces vamos a mandar llamar esta ventana. Para mandar llamar, por ejemplo, la de acerca de, hicimos esto. Primero le pusimos que es un MDI parent, y luego la mostramos. Entonces pues va a ser igual con
Va a ser igual con configuración. Vamos a ponerle aquí frm configuración .mdi parent es igual a mí, y después vamos a mostrarlo .show y listo. Vamos a probar a ver qué tal funciona. Como que dejé esa parte del código ahí. Pero otra vez intentamos. Nos vamos a archivo, configuración, y aquí ya la muestra. Aunque lo ideal es que lo muestre siempre al centro. Así que nos vamos aquí a configuración. Aquí está. Tenemos que seleccionar la ventana. Si nos vamos acá arriba, debe de venir algo que se llame Start Position. Le ponemos Center Screen. Intentamos de nuevo. Y ahí está, en el medio. Ahora vamos a guardar estas variables aquí en el botón aceptar. Cuando le demos doble clic al botón aceptar, vamos a ver cómo se llama ese botón también. Este botón se llama OK Button. Entonces vamos a seguir el mismo estándar. Le ponemos btn, guardar, y a este botón le ponemos btn, cancelar. Y pues aquí va a hacer lo que tenga que hacer. Es aquí donde va a guardar los datos. Y para guardar los datos basta con este código que está aquí. Le damos guardar, le damos copiar. Aquí se los voy a dejar yo la página. Y lo van a pegar aquí, justo después del OK. Ahora que me acuerdo, a este control le puse contra y no le puse contraseña, para que en el futuro no dé problemas con la letra ñ. Así que si nos vamos aquí en contraseña, vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle contra. Lo guardamos. Nos vamos al evento guardar y ya debe funcionar aquí. TXT contra. Como que no lo encuentra todavía. Ahí está. Y listo. Y también para cuando cargue esta ventana, vamos a darle clic aquí y ya nos crea el evento load. Para ello vamos a copiar esta parte del código que está aquí. Ahorita se los voy a explicar. Lo que dice aquí, si no hay nada registrado, perdón, si hay algo registrado, si esto no es nothing, pues va a poner los valores de aquí. Si no estuviera esta validación, iba a marcar error. Está muy sencillo. Aquí en el botón, lo que hace es guardar, setea las variables estas que están aquí, y aquí las lee. Vamos a ver qué tal funciona. Archivo, configuración, lo mete dentro del programa, si se dan cuenta. Y aquí como que ya había algo guardado. Por ejemplo, le ponemos aquí servidor base user contraseña 123. Le damos guardar y le abrimos y ahí está, lo guardó. Igual si nos salimos del programa, lo abrimos y ahí están los datos guardados. Y bien amigos, sería todo. Espero que les sirva este pequeño tutorial y nos vemos hasta la próxima. Adiós.